¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Un día en el que cobran protagonismo estas y otras noticias titulares, y comenzamos. El portavoz del Gobierno de la ciudad ha informado que se ha creado un grupo de trabajo para abordar la desescalada local de cara a la vuelta progresiva a la normalidad. Con esta iniciativa se marcarán las estrategias a seguir, evaluando que el 83% de los casos que se han dado en Ceuta son mayores de 60 años, con la conveniencia de cerrar las comunicaciones marítimas y aéreas, así como la frontera, lo que nos aísla y nos hace diferentes al resto de España. Se ha creado un grupo técnico por parte de la ciudad y del INGESA y que a partir de hoy va a comenzar a trabajar para establecer un criterio ante el inicio de la vuelta progresiva a la normalidad en la ciudad, pues en el momento en el que el Gobierno de la Nación así lo establezca. Y Vox ha anunciado en rueda de prensa una querella contra Pedro Sánchez y su gobierno por su negligente gestión de la pandemia del coronavirus, por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte. Les anuncio que esta mañana vamos a presentar una querella contra el presidente Sánchez y su gobierno por varios delitos, entre ellos el de imprudencia grave con resultado de muerte. Y también hoy presentaremos una denuncia ante el juzgado de instrucción para que se investiguen las órdenes que ayer anunciaba el general Santiago relativas a minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno. Por supuesto, no nos creemos la rectificación del Ministerio y aunque la creyésemos, nos sigue pareciendo ilegal utilizar a la Policía y a la Guardia Civil para otra cosa que no sea mantener el orden, proteger a los españoles y prevenir y perseguir los delitos. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de hoy lunes 20 de abril. Comenzamos. Y afortunadamente no ha habido novedades esta tarde en cuanto a los casos registrados por coronavirus. Los datos a día de hoy son 115 positivos, de ellos 99 han sido diagnosticados por PCR y 16 por test de anticuerpos. De estos 16 a 14 se les hizo también la PCR y dieron inmunidad. Existen 38 casos activos, 37 en domicilio y 1 en la UCI del hospital y 73 curados. Y recordar por último las 4 personas fallecidas. Bien, pues la situación en Ceuta es estable y buena a juicio de Jesús Lopera, director territorial de INGESA. Ha negado que haya algún foco activo de contagio fuera de control. Hasta la fecha se han realizado 740 PCR y se está a la espera de otros 15. Asimismo, se han realizado 291 test rápidos de anticuerpos y se está a la espera de otros 20. La situación en Ceuta sigue siendo estable y buena, según Jesús Lopera. Lopera ha comentado además que no hay nuevos focos de contagio, además de los ya conocidos, y que son los del viaje en helicóptero, una comida, el edificio de Juan Carlos I y otro foco en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El director territorial ha vuelto a destacar que el hospital está preparado por si empeorase la situación y ha destacado la labor de áreas como microbiología. La frecuentación dentro de los centros de salud está en torno a un 30% de la habitual. La frecuentación en los servicios de urgencia 0,61 y la del hospital está en torno a un 30-35% de lo habitual. Y la hospitalización, lo mismo. El hospital hoy tiene 40 camas ocupadas cuando tiene una capacidad de 150. Quiere decir que hay 110 camas desocupadas. Eso es impensable. ¿Qué ocurre? Que para que todo eso sea posible, el personal esté disponible y esté realizando las actuaciones concretas en el tema de coronavirus, pues hace falta que otras personas trabajen mucho. Una de ellas es el servicio de microbiología. El estudio de seroprevalencia, que llegará a 700 personas en Ceuta, va a ser muy importante para tomar decisiones sobre la futura desescalada. Lo que aún se continúa estudiando es cuál es el estado en que queda la persona que supera la enfermedad. La teoría dice que una persona que ha tenido contacto, que ha tenido una PCR positiva, que luego tiene un test rápido en el que detecta inmunoglobulina G, que es la que nos dice que esa persona es inmune y ha negativizado la PCR, no tiene virus, pues teóricamente esa persona
no infecta. Y a su vez nos dice que esa persona, la probabilidad de reinfectarse es también muy pequeña o ninguna, pero como estamos con un virus nuevo y no se sabe su comportamiento. Asuntos. El Colegio de Médicos de Ceuta pide responsabilidades por la entrega de mascarillas defectuosas a los sanitarios. Por ello, respalda la decisión del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de presentarse con acusación particular en los casos de contagio derivados de esta situación. Además, piden a los sanitarios que denuncien los casos en los que no se garantice una asistencia segura y de calidad dentro de su desempeño laboral. El Colegio de Médicos manifiesta su máxima indignación por la partida de mascarillas enviadas por Sanidad y retiradas tras haberse distribuido a las autonomías y a los profesionales sanitarios. Se refiere a las mascarillas FFP2 de la empresa Garri Galaxy. Ante la información de que han llegado más de 2.000 de estas mascarillas defectuosas destinadas al personal sanitario de nuestra ciudad procedentes del Ministerio de Sanidad, el Colegio de Médicos señala que es un suceso intolerable y que este hecho se suma a la atmósfera de indefensión a la que están actualmente sometidos los profesionales. Por ello, respalda la decisión del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de presentarse como acusación particular los casos de contagio derivados de esta situación y pide a los sanitarios que denuncien los casos en los que no se garantice una asistencia segura y de calidad dentro de su desempeño laboral. El Colegio de Médicos de Ceuta también estima de vital importancia considerar accidente de trabajo aquellas bajas laborales provocadas por infección del virus. Y en Ceuta, 19 sanitarios han sido contagiados de coronavirus, 3 de ellos trabajando, el resto fuera de su ámbito laboral. Según el director territorial de Ingesa, las mascarillas defectuosas de la empresa Garri Galaxy también llegaron a Ceuta, pero afortunadamente solo se usaron en urgencias. Se repartieron el miércoles y el jueves y fueron retiradas ya el viernes. 2 personas, según Jesús Lopera, utilizaron estas mascarillas antes de su retirada. 2 personas que están en estudio. Se ha utilizado en muy pocos, eso porque las mascarillas, ya he dicho que en UCI, en pediatría y en planta del hospital no se han utilizado. Algunas se utilizaron en urgencia porque se retiraron de inmediato y ahora mismo se están estudiando 2 casos donde pudo haber una exposición y en base a esa exposición, a las medidas de barrera que llevase el personal sanitario, el tipo de personal sanitario que es, el tipo de exposición que tuvo, la barrera que tenía el paciente y todos esos condicionantes, pues determinar el riesgo que tuviese y en base a eso tomar las medidas que se determinen. Y como saben, el presidente de la ciudad insistió ayer durante su intervención con motivo de la videoconferencia que semanalmente convoca el presidente del gobierno con los 19 dirigentes autonómicos en la necesidad de que se respeten los fondos ordinarios, al margen de los fondos extraordinarios que el gobierno de la nación está aportando para afrontar esta crisis. Algo que en el caso de Ceuta no ha ocurrido, según le recordó Vivas a Sánchez, lo cual puede tener consecuencias irreparables, en palabras del jefe del Ejecutivo local. Vivas abogó por ser prudentes en la estrategia de desescalada y que no se abra la frontera con Marruecos o se restablezcan las comunicaciones ordinarias sin las debidas garantías. Por último, el presidente ceutí instó a que en el Pacto de Reconstrucción Nacional se tengan en cuenta las peculiaridades de cada territorio y que en el caso de Ceuta venga acompañada de una reacción enérgica y decidida del Estado. Y más asuntos. El juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Ceuta ha condenado a 4 meses de cárcel a una persona por huir y resistirse a los agentes de la autoridad que lo sorprendieron en la playa de San Amaro el 13 de abril, incumpliendo la orden de confinamiento. Los agentes le realizaron indicaciones para que desistiera de su actitud, haciendo el investigado caso omiso a dichas indicaciones, tras lo que emprendió la huida y por lo que tuvo que ser perseguido por los agentes. El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Ceuta ha condenado a 4 meses de cárcel a un hombre por huir y resistirse a los agentes de la autoridad que lo sorprendieron en una playa incumpliendo la orden de confinamiento.
En la sentencia, la juez condena al investigado por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad del artículo 556 del Código Penal, acordando, no obstante, la suspensión de la pena de prisión impuesta durante el plazo de 2 años, con la condición de cumplir el deber cívico de respetar el confinamiento domiciliario ordenado por el Gobierno. La sentencia se ha dictado tras la conformidad mostrada por el acusado y su defensa con el escrito de acusación de la Fiscalía, que pidió para el investigado una pena de 6 meses de cárcel, que es la que impone la juez, aunque reducida en 1/3, según lo previsto en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La sentencia dictada es firme al haber sido notificada verbalmente a las partes y haber manifestado estas su decisión de no recurrir. Más asuntos. Las propuestas de sanción acumuladas desde el inicio del estado de alarma han sido 2.542. Asimismo, hay que decir que las detenciones han sido 25. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, protagonista por sus palabras en las que afirmaba que trabajan en las redes sociales contra los bulos, por un lado, y por el otro, para minimizar el clima contrario a las gestiones de crisis por parte del Gobierno. Ha señalado, por otro lado, que siguen prestando especial atención a los delitos cibernéticos que están proliferando durante el confinamiento, incautándose recientemente de vídeos de índole sexual en los que aparecían menores. Por ello insisten en la prudencia y la atención en el uso de Internet, señalando que es imprescindible poner un control parental en los dispositivos que usan los hijos más pequeños y en el caso de adolescentes han de ser cuidadosos con las fotos que comparten o con las comunicaciones que establezcan con los desconocidos. Y componentes de la Guardia Civil, tras observar la presencia de un coche sospechoso con 2 ocupantes, procedieron al registro del vehículo, hablando 3 bloques de resina de hachís adosados a ambos individuos. También encontraron en el maletero 2 bloques más de estupefacientes, incautándose un total de 500 gramos. Los detenidos, residentes en Ceuta de 23 y 22 años, han sido puestos a disposición judicial y la sustancia intervenida ha sido depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno. El Gobierno de la ciudad está trabajando ya en la estrategia de desescalada local. Para ello se ha creado un grupo técnico por parte de la ciudad y del INGESA y que a partir de hoy va a comenzar a trabajar para establecer un criterio ante el inicio de la vuelta progresiva a la normalidad en la ciudad, pues en el momento en el que el Gobierno de la Nación así lo establezca. Bien, como acaban de escuchar, el Gobierno de la ciudad ha informado de la creación de un grupo de trabajo con el INGESA para fijar la estrategia a desarrollar en la desescalada local, estableciendo los criterios que correspondan en su caso. Es uno de los puntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy. También se ha referido el portavoz del Gobierno a la intervención de Juan Vivas en la videoconferencia de ayer con el resto de presidentes autonómicos, donde expuso que sería conveniente no restablecer las comunicaciones marítimas ni terrestres, ya que la frontera con Marruecos ha de mantenerse cerrada. Esta desescalada local tiene en cuenta la evolución de la situación epidemiológica en la ciudad de Ceuta, donde el 83% de los casos se producen en menores de 60 años, lo cual, junto con el aislamiento en cuanto a las comunicaciones tanto aéreas como marítimas con el resto del territorio nacional y el cierre de la frontera con Marruecos, hace que la situación de Ceuta, como la de Canarias o la de Melilla, sea diferente al resto del territorio nacional. Se están repartiendo mascarillas en autobuses y farmacias y el consejero de Sanidad ha firmado hoy un decreto para limitar horarios en pequeños comercios y grandes superficies que habrán de cerrar todos a las 20:30 horas. Esta medida obedece a la necesidad de que los ciudadanos no se relajen en cuanto al confinamiento en esta semana que quedan aún de estado de alarma y que, como sabemos, el Gobierno de la Nación ha propuesto prorrogar hasta el 9 de mayo. A los acogidos en los polideportivos locales, convertidos en albergues ocasionales, 193 adultos ilegales marroquíes en la libertad y 115 menores no tutelados por la ciudad en Santa Amelia, se siguen buscando emplazamientos para evitar el actual hacinamiento y se reitera a la delegación del Gobierno que busquen alternativas a estos alojamientos temporales.
La ciudad informa que desde el pasado día 16 se encuentra abierto el registro situado en el Ceuta Center de 10 a 1 del mediodía, donde podrán solicitar ayudas sociales tanto para el alojamiento alternativo como de medicamentos. En cuanto a las obras, Traxa y otras promociones de la ciudad se han reiniciado con normalidad y total garantía para la salud. Cada jueves, a partir de esta semana, se van a iluminar los edificios emblemáticos en reconocimiento al trabajo de quienes se encuentran en estos momentos en primera línea en empresas esenciales, una iniciativa que ha surgido en el Reino Unido y que ya ha sido secundada en muchos lugares de nuestro país. Y en lo que respecta a los ERTEs acumulados desde el inicio de alarma son 994 expedientes, 889 empresas y 2.845 trabajadores suspendidos. 108 es la cifra en lo que respecta a reducciones de jornada. Y más asuntos del día. Vox se querella contra Pedro Sánchez y su gobierno por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte. Por desgracia, como ya hemos denunciado hace semanas, las cifras oficiales no se sostienen. Los muertos de esta epidemia son muchos más de los que nos está diciendo el gobierno del bulo. Pero lo acabaremos sabiendo tarde o temprano y rendiremos el merecido homenaje a todos y cada uno de ellos, por mucho que se empeñe el gobierno en ocultar sus féretros y su verdadero número. Pisoteando las libertades fundamentales. Santiago Abascal, el líder de Vox, ha añadido que sufrimos un gobierno incapaz de conseguir medidas de protección y test masivos y que se dedica a amenazar el Estado de Derecho. La formación política de Vox reitera su exigencia de dimisión de este gobierno incapaz. Se necesita la formación de un gobierno de técnicos de emergencia nacional y el pago a todos los españoles de sus retribuciones ordinarias, en palabras del líder de Vox. No queremos cartillas de racionamiento. Queremos que las familias tengan sus ingresos normales para acabar con su angustia y para evitar la destrucción total de nuestro tejido productivo. Además, les anuncio que esta mañana vamos a presentar una querella contra el presidente Sánchez y su gobierno por varios delitos, entre ellos el de imprudencia grave con resultado de muerte. Y también hoy presentaremos una denuncia ante el juzgado de instrucción para que se investiguen las órdenes que ayer anunciaba el general Santiago relativas a minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. También Vox pide a Educación que aclare a cuántos docentes interinos de la Embajada de Marruecos ha despedido, ya que esta semana se ha conocido que el Ministerio de Educación ha prescindido a través de correos electrónicos de al menos una veintena de los docentes interinos que tenían trabajando en los centros españoles de Marruecos, 2 de ellos ceutíes. Una situación por la que ya se ha interesado la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, que ha registrado una petición de información dirigida al Ministerio de Isabel Celaá. Vox quiere saber el número de centros docentes españoles dependientes de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos. Asimismo, se le requiere al gobierno de Sánchez para que dé cuenta del número de docentes por cuerpo y especialidad dependientes de la Embajada española en el país vecino y del número de despidos. Y Vox pregunta al gobierno si pondrá en marcha medidas de apoyo a los abogados y procuradores ceutíes. El gremio de la abogacía denuncia que su sector se encuentra desamparado. Vox Ceuta ha llevado hasta el Congreso de los Diputados la difícil situación que están atravesando los abogados y procuradores ceutíes ante el estado de alarma y ha preguntado al Ejecutivo de Sánchez si va a articular medidas económicas de apoyo para los letrados en ejercicio y o para el Colegio Profesional de la Ciudad Autónoma, así como para los procuradores y su colegio profesional. A través de la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, se interpela al Ejecutivo si va a adoptar alguna solución para los abogados y procuradores colegiados en la ciudad sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de mutualidades y de las cuotas colegiales. Asimismo, se pregunta si se puede establecer de algún modo la exención, suspensión o aplazamiento del pago. El gremio de los abogados está denunciando que su sector se encuentra en una situación de completo desamparo, señala el partido en esta pregunta registrada por Teresa López junto a otros diputados como Javier Ortega Smith, una situación compartida por los procuradores. La formación subraya que, aunque a día de hoy se puede permitir a un abogado desarrollar su trabajo, la realidad es que los despachos de abogados se encuentran en estos momentos cerrados, ya que no se pueden reunir con los clientes y tampoco se están celebrando juicios.
Sin embargo, a pesar de la paralización de la actividad judicial, los gastos de los abogados y de los colegios siguen siendo notables. Resalta Vox para añadir que el colectivo de la abogacía en Ceuta denuncia que el gremio tiene que seguir abonando estos gastos obligatorios para el ejercicio de su profesión, sin que puedan realmente ejercer. Todo ello sin recibir más ayuda que la moratoria a los autónomos, y ello solo para el sector que cotice en tal régimen, porque el gobierno ha olvidado a aquellos que, conforme a la normativa vigente, cotizan en los regímenes alternativos correspondientes. Esta situación, advierte Vox, implica una desigualdad en términos absolutos. Más asuntos. Mohamed Ali cree que no es momento de críticas al gobierno local o central, sino de remar todos juntos para superar esta crisis. Mohamed Ali ha enviado su pésame a las familias de las 4 personas fallecidas. En cualquier momento ha destacado que la situación en Ceuta no es mala. Ceuta igual puede, si mantiene cerrada frontera y puerto, pues igual podemos ir recobrando la normalidad a otro ritmo que distinto al de otras regiones de España, ¿no? Y eso en cierta medida puede ser positivo, ¿no? Pero repito, no hay que bajar la guardia, hay que seguir pendientes y desear pues que pase esto cuanto antes. En cuanto a la posibilidad de que los niños salgan a la calle a partir de la próxima semana, Mohamed Ali todavía tiene muchas dudas. No alcanzo mucho a entender o a saber cómo llevarla a la práctica, ¿no? Es muy difícil teniendo niños pues intentar salir y no coincidir con otros, si los niños única y exclusivamente se van a limitar a pasear con los padres o no, no lo sé, pero sí es cierto que yo entiendo que hay la mayoría, porque aunque tengas una casa con ciertas dimensiones físicas, los niños yo creo que también necesitan salir. Por último, Ali cree que el Estado tendrá que apoyar a Ceuta de forma decidida cuando acabe esta crisis para recuperar el tejido productivo y económico. El líder de Caballas cree además que ahora no es momento de críticas partidistas, sino de remar todos juntos para salir de esta situación. Es cierto que se han cometido errores, yo creo que por parte de todo el mundo, pero no es menos cierto que estamos ante una situación de unas dimensiones que sobrepasan cualquier tipo de previsión, se puede criticar, se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Pero la realidad es que esta es estamos en un escenario que nadie se podía imaginar. Desde MDC solicitan al departamento competente para realizar el reconocimiento de la condición de familia numerosa o monoparental que prorrogue por un periodo mínimo de 6 meses la validez de los títulos vencidos durante el periodo de estado de alarma, a fin de poder respetar y llevar a cabo el confinamiento como ya se ha realizado en otros territorios. Según MDC, con ello se conseguiría que las familias tuvieran una cuestión menos de la que preocuparse. Y el director general de Protección Civil y Emergencias ha asegurado hoy en el programa Alarma Ceuta que todos los trabajadores públicos dependientes de la ciudad autónoma van a contar y están contando ya con todos los medios necesarios para ejercer su labor profesional con todas las garantías de protección y seguridad. Nosotros hemos tenido hemos tenido reuniones con prevención de riesgos laborales, con recursos humanos, para poner sobre todo los medios que necesitan los trabajadores para poder trabajar. En este caso sería el uso de mascarillas quirúrgicas, líquido hidroalcohólico y los guantes. Y en caso de que tuviéramos contacto con personas que vengan a solicitar algún tipo de ayuda o cualquier proceso administrativo, necesitaremos implementar pantallas delante de cualquier mostrador. En este caso ya se han solicitado y todos los medios que necesiten los trabajadores los van a tener disponibles. El consejero de Educación ha vuelto a incidir hoy en que la propuesta que hizo la Dirección Provincial del Ministerio del Ramo para que la ciudad dotase de wifi a barriadas enteras estaba mal formulada y además sin concretar. Y es que Carlos Rontomé cree que lo primero es detectar qué alumnos no se conectan porque no pueden hacerlo y no porque no quieran. Deben ser los centros educativos que conocen mejor a sus alumnos los que planteen
a qué niños hay que darles algún tipo de asistencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la dirección provincial podría buscar algún tipo de recurso. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a alquilar tablets y paquetes de datos, pues, pero una vez localizado a los niños concretos. Es decir, la cuestión es localizar qué niños concretos están desconectados porque no tienen acceso a Internet, no por otras circunstancias. Yo creo que había empezado por ahí, había que empezar por esa línea. Lo que sucede es que, bueno, se proponen, la propuesta de la dirección es un poco así amplia, excesiva y, bueno, y sin concretar, ¿no? El CSIC solicita la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación y FP para aclarar las condiciones del profesorado tras las declaraciones de responsables de educación de comunidades autónomas, apuntando a que será el equipo docente quien determinará la promoción y titulación sin tener en cuenta las materias suspensas y que las autonomías, en base a sus competencias, decidirán si asumirán o no el documento, afirmando que no es al Ministerio a quien corresponde determinar el número de materias suspensas con las que se puede promocionar o titular. Manifestaciones que, según el CSIC, causan inquietud entre los docentes. Y comisiones obreras y UGT temen que algún lote defectuoso de mascarillas se haya podido repartir en correos. El segundo colectivo a nivel estatal por detrás del sanitario, con casi 900 positivos y 2.200 en cuarentena. Exigen la retirada inmediata de dichas mascarillas y el aislamiento de los trabajadores afectados. Y más asuntos. Mercadona entrega 8.000 kilos de productos de primera necesidad a los bancos de alimentos de Ceuta y de Melilla. La compañía de supermercados responde a la necesidad de los bancos de alimento con la donación de productos básicos para atender sus demandas. Mercadona refuerza así las donaciones de alimentos durante la excepcional situación ocasionada por el COVID-19 para atender las demandas de las personas más necesitadas en esta situación de extraordinaria complejidad. Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, refuerza su modelo responsable durante la situación excepcional que vive el país ocasionada por el COVID-19. En este sentido, ha realizado una donación de 8.000 kilos de productos de primera necesidad a los bancos de alimentos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para su posterior reparto a las entidades sociales que ambas entidades atienden. En Ceuta, donde Mercadona colabora con la Casa Familiar de los Hermanos de la Cruz Blanca, con la entrega diaria de alimentos, afianza su modo de relación con los bancos de alimentos de las ciudades autónomas con los que colabora de forma habitual a través de la donación de productos y la participación en operaciones Kilo, con el objetivo de continuar atendiendo a los colectivos más desfavorecidos. Pedro Mariscal, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Ceuta y Melilla, ha querido agradecer a Mercadona su solidaridad con los bancos de alimentos de ambas ciudades autónomas por las donaciones que están realizando. Son unos momentos muy difíciles en los que nuestra actividad se está viendo multiplicada para poder garantizar la cobertura alimentaria a los que más lo necesitan, ha dicho Mariscal. Por tanto, nuestro más sincero agradecimiento a la compañía y a sus trabajadores por la colaboración que siempre nos muestran, ya que nos permite poder seguir ayudando a los colectivos más desfavorecidos en estas circunstancias extraordinarias y donde la donación se hace más necesaria que nunca. Y más asuntos. La empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta comunica que el próximo viernes 24 de abril, entre las 8:30 de la mañana y las 12 aproximadamente, se procederá a la interrupción del suministro de energía eléctrica en el sector subestación Arroyo del Infierno 1. Y les sugerimos ahora algunos útiles consejos del Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta para mantener el bienestar de nuestras mascotas durante el confinamiento y estado de alarma por el COVID-19 y evitar así problemas posteriores. Atentos. Seguro que muchos de ustedes se preguntan cómo podemos afrontar el estado de alarma con nuestras mascotas. Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta hacen una clara distinción. Dentro de casa hay que intentar mantener la rutina habitual, sobre todo con los animales senior. Favorecer la independencia del perro, fomentar el juego y el uso del olfato. También hay que acondicionar una zona en casa donde el animal pueda jugar solo y hay que respetar la independencia del gato. En lo que respecta a la calle, los paseos tienen que ser cortos y ya que no podrán estar sueltos, hay que utilizar correas de al menos 2 metros para darles libertad. Evitar que se acerquen otras personas o animales y darles un premio para cambiar la dirección si vemos que existe la posibilidad de que alguien se cruce. Y si son los primeros paseos de un cachorro
cachorro hay que aprovechar la visión de cualquier estímulo nuevo para hacer una asociación positiva con caricias, premios y palabras afectuosas. No podemos olvidar que nuestras mascotas son muy sensitivas e intuyen que la incertidumbre se ha colado en nuestras vidas. Recuerden que todos los centros veterinarios de nuestra ciudad están trabajando para cuidar de nuestras mascotas. Ya de lleno con el bloque deportivo. Esta semana debe conocerse definitivamente qué va a suceder con el final de la temporada en tercera división debido a la crisis del coronavirus. Y la propuesta de dar por acabada la competición regular anunciada la semana pasada por Luis Rubiales sigue adelante. El Ceuta se quedaría sin poder jugar el play-off, una situación que el vestuario blanco consideraría injusta. Así nos lo ha comentado desde su confinamiento en Sevilla el defensa Jesús Pozo. Para mí lo más justo sería poder acabar la competición cuando Sanidad lo permita, y si no, pues creo que deberían de hacer playoff los 8 primeros, ya que quedan 27 puntos de juego, nosotros estamos quinto, estamos a un punto del cuarto, y no creo que no es lo justo, como están comentando, que los 4 primeros jueguen playoff, porque creo que están adulterando la competición. Jesús Pozo y sus compañeros no lo dan todo por perdido y aún confían en que haya un cambio de planteamiento y el Ceuta pueda seguir luchando por el ascenso. Bueno, pues la verdad que la plantilla está un poco con incertidumbre porque no sabe lo que va a pasar, y por lo que hablamos y tal, pues confiamos plenamente en el presidente Luay y en el presidente de la Federación Territorial de Ceuta, las gestiones que están realizando, y nada, a ver qué pasa. No se puede dar por concluida todavía porque no hay nada oficial. Pozo reconoce que el Ceuta se complicó la vida en determinados partidos y por ello salió de los puestos de playoff antes del parón por el coronavirus. La verdad que la sensación es que se nos ha ido a punto con rivales de abajo cuando tenemos el partido controlado, creando ocasiones, llegando a 3 cuartos, pero lo que nos ha pasado en los últimos partidos era que llegábamos y no creando ocasiones y no finalizábamos jugadas. Entonces, pues, si no finalizas jugadas en tercera división, cualquier equipo te puede empatar, te puede ganar. Así que nada, ya eso ya es pasado y tenemos que mirar hacia adelante e intentar, pues, si retomamos la competición, que no vuelva a pasar los errores que hemos cometido. A la espera de acontecimientos, el defensa sevillano vería con buenos ojos la posibilidad de seguir jugando en las filas del Ceuta. Todavía quedaba un tramo por jugarse de liga, tenía otro año más opcional si ascendíamos segunda vez, pero nada, ahora tenemos que esperar a ver qué pasa. Estoy contento en Ceuta y no me importaría seguir otro año más. Y otro defensa central, en este caso el ceutí Zakaria Kerkic, está viviendo el confinamiento en su casa en Ceuta, donde su familia intenta superar el duro trance de haber perdido a su prima Samra, una de las víctimas del coronavirus en nuestra ciudad. Zaki, que desde el pasado mes de enero milita en el equipo albaceteño de La Roda, confía en que la competición se reanudará y llegará a su fin. Está claro que la mayoría de los futbolistas lo que queremos es jugar, pero tampoco a cualquier precio. Lo importante es la salud tanto de los deportistas como los aficionados, y con eso no se juega. Zakaria Kerkic milita desde el pasado mes de enero en las filas de La Roda, equipo albaceteño de la tercera división, al que se marchó cedido por el Ceuta después de superar una larga lesión de rodilla. Entre todos decidimos que la mejor opción era buscar un equipo fuera, y al final de mercado salió la oportunidad de ir a La Roda, y no me lo pensé 2 veces, ¿no? Era lo que quería yo, y volver a tener minutos y hacer lo que más me gusta. Zaki, que piensa en volver a jugar en el Ceuta, celebra la reciente ampliación de contrato de José Juan Romero como entrenador del conjunto blanco. Una grandísima noticia tanto para el club como para la ciudad. Personalmente siempre he querido yo vivir esta experiencia fuera de la ciudad, y hasta el momento estoy muy contento. Me gustaría seguir madurando tanto personalmente como futbolísticamente, y bueno, y está claro que en un futuro sí que me gustaría volver a jugar aquí en la ciudad. El parón por la crisis del coronavirus le ha llegado a Zaki en el peor momento. Este parón no me ha venido bien, ya que venía jugando los 3 últimos partidos de titular y me iba cada vez encontrando mejor. El joven defensa Caballa y su familia han vivido en los últimos días momentos muy duros tras perder a su prima Samra, una de las víctimas del coronavirus en nuestra ciudad. Como se ha visto, era una mujer muy querida por todo el mundo, ¿no?
y cualquier persona que ha tenido la suerte de conocerla pues ha dejado su huella en ellos. Y en especial, tanto para mí como para mi hermano, pues era como una hermana para nosotros, ¿no? Apoyándonos siempre en tanto los éxitos como las derrotas. La Unión África Ceutí da por hecho que la competición de segunda división de fútbol sala concluirá con la clasificación como estaba antes del parón por el coronavirus, es decir, no habría descensos y el Betis ascendería directamente a primera y del segundo al cuarto disputarían un playoff express. La Unión África Ceutí da por finalizada la temporada a falta de confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala. Según lo anunciado la semana pasada por el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, sobre la conclusión de la temporada para el fútbol no profesional y el fútbol sala, en el club unionista dan por hecho que la competición terminará con la clasificación como estaba antes del parón por el coronavirus. La Federación se encuentra ahora mismo debatiendo con los clubes para tomar una decisión final y así poder cerrar el campeonato. En ese caso, en la segunda división de fútbol sala, el Betis subiría a primera división, ya que actualmente está ocupando el primer puesto, que da derecho al ascenso directo. Por su parte, el UMA Antequera, el Solís Talavera, el Manzanares y el Elche disputarían un playoff express en una sede neutral y a un solo partido para obtener así una plaza también en primera división. En los próximos días se sabrá si esta opción es la definitiva para dar por finalizada la temporada 19-20. El entrenador del conjunto caballa, Santi Valladares, ha manifestado que la temporada se puede dar por acabada, aunque esa no debe ser ahora la principal preocupación. Si puede acabar la competición o no se puede acabar la competición, bueno, lo importante es que estemos todos bien y que después se pueden ir incorporando pues, competiciones, trabajos, etcétera, etcétera. Creo que eso ahora mismo es secundario. Bien, pues vamos ya a conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana martes, cielo nublado con alta probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento soplará de poniente. Y respecto al miércoles, amaneceremos con cielo despejado y soleado. Las temperaturas variarán entre los 14 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento soplará de poniente. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es partida en Paseo del Rebellín número 7. Bien, pues hasta aquí la información del día. Les dejamos con la canción Llegará del autor Ismael Moya y magníficamente interpretada por la cantante ceutí Nazaret Compad. Fuerza y mucho ánimo. Muy buenas noches y hasta mañana. Llegará, volveremos a abrazarnos, volveremos a sentir que todos somos algo más que ayer. Llegará, hoy los miedos van descalzos y lo que ayer nos sobraban son los ecos que quieren volver. Llegarán las tardes llenas de paseo, esos besos de recreo, esos de nos vemos a las 10. Llegará el si no lo veo, no lo creo, el no te vayas que ya llegó, ese cumpleaños que no celebré. Los balcones lucirán como museo que hacen gala de lo grande que unos pocos nos hicieron ser.